Una tarde más nos juntamos con la Asociación APAEZ de Cataluña y esta tarde nos va a presentar y vamos a debatir sobre un tema muy interesante, que a mí me gustó mucho el tema, y es los acuarios y los peces. Entonces, ya tenemos aquí a la ponente. Ella tiene una asociación que trabaja, como todos los exóticos, abarcando muchas especies. Así que vamos a intentar cada mes tener una tarde en la que iremos hablando de alguno de esos bichitos cariñosillos que ella rescata y de los que ella aprende tanto. Y algún día que nos presente alguno. Así que buenas tardes, Tere. Me alegro de oírte. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme otra vez. A mi incontinencia verbal, porque es verdad que hablo mucho, muchísimo. Pues vamos a empezar a abarcar este tema tan que puede dar para mucho más que para un rato de una tarde, ¿no? Pero vamos a empezar Sí. con el tema. ¿Qué nos cuentas de ellos? Bueno, hoy quería hablar de unos animales bastante olvidados dentro del mundo de la protección animal. Me incluyo dentro de la gente que se ha olvidado durante muchos años, que son los peces. Y digo que nos hemos olvidado, no lo digo en plan peyorativo, ni mucho menos, sino que cuando hablamos de proteger animales, de rescatar animales, de saturación de animales, bueno, todo lo que conlleva, ¿no? El esfuerzo de la protección animal, siempre, primero pensamos en perro, luego va el gato y luego van con mucho esfuerzo muchísimas otras especies y se nos olvidan constantemente, por desgracia, pues unos animales que se comercian a toneladas cada año, que son los peces de acuario, los peces, o sea, los animales que viven dentro del agua y que, por desgracia, en este país pues se han recomendado como animal de compañía fácil y que si se muere pues que no pasa nada, ¿no? Como que parece que no sufren y que con el tiempo por varios rescates que se nos han dado y que nos han hecho un poco famosos, como rescatar 500 peces de golpe, a mí se me ha empezado a remover un poco la conciencia y he empezado a preguntarme qué hay, ¿no?, detrás de todo esto de los peces. He empezado a quererlos muchísimo, a comprenderlos un montón, parece mentira. He llegado a comprender a los peces, yo que no sentía pues gran cosa por ellos, y por eso te decía el otro día de, ostras, podríamos hablar de esto y empezar a no olvidarnos de los peces, ¿no? Y a superar ciertos tópicos que se han aplicado a los peces y que estos tópicos a lo único que han ayudado es a desensibilizar, ¿no? A generar este ambiente de olvidarnos de ellos, de no importa, bueno, otro día, pues si están mal, pues no pasa nada porque como no gritan, no hacen ruido, pues pasamos o parece que les duela todo menos. Y nada, pues podemos empezar hablando de primero aquello de la memoria de pez, ¿no? De lo de los 10 segundos, de que se olvidan y que además son encima los dibujos animados como que lo han, o sea, cuando parecía que lo íbamos a superar, o a mí me gustaba pensar que íbamos a superar lo de la memoria de pez, viene Disney y nos vuelve a meter lo de Dory, ¿no? La de memoria de 10 segundos, de que los peces no tienen memoria y que cualquier trauma que les provoquemos en 10 segundos se van a olvidar de él. O que los peces no nos pueden querer ni reconocer porque como se olvidan cada 10 segundos, pues esto es lo primero que quería hablar, ¿no? De, los peces no tienen memoria de segundo, los peces recuerdan muchísimas cosas, es imposible que un pez cada 10 segundos se olvide de todo, ¿no? Porque entonces estaría muerto. Así que lo primero que quería comentar es esto, los peces sí tienen memoria y por eso todo lo que sean traumas o hacérselo pasar mal, pues les va a quedar los va a marcar para toda la vida, o sea, no se van a olvidar a los 10 segundos de las perrerías que les hagamos o del daño que les proporcionemos. Y luego otra cosa que quería hablar es de que parece mentira, pero son uno de los pocos animales en este país que todavía se compran de importación. O sea, que todavía se traen de los países de origen para poder venderlos a miles. Y eso supone, pues, para que un pez llegue a un acuario en una tienda, supone que se mueran en el transporte, pues imagínate, ¿no? Miles de peces en los tanques de transporte. Es bastante dramático ver cómo llegan en contenedores dentro de tanques de agua y si no cumplen la normativa legal vigente porque no vienen con los papeles necesarios, aduanas, no, como piensa que no sufren o son animales por los que sentimos menos empatía,
la forma de acabar con ellos, porque no cumplen con la normativa legal, es quitar el tapón del tanque y matarlos ahogándolos, ¿no? Esto para empezar a hablar, ¿no? Para empezar a sentir ese respeto inmenso que se merecen los peces y que yo admito que he llegado tarde también, ¿eh? O sea, yo admito que he empezado este proceso de respetarlos y quererlos mucho, para mi gusto, muy tarde. Podía haber empezado pues como el día que empecé con los loros, pero pues he tardado muchos años en comprender toda esta sensibilidad que se merecen y todo el respeto que se merece, aunque sean pequeñitos o aunque sean económicamente más baratos, ¿no? Me parece que un pez porque valga 1,5 € pues no se merece mucho más. Y admito que yo tardé. Y además quien me metió en esta pasión por quererlos y respetarlos fue mi marido. O sea, imagínate, no lo descubrí ni siquiera yo sola. Así que creo que es conveniente empezar a hablar de esto para que la gente también abra los ojos, despierte como desperté yo. Es un proceso fácil y a partir de aquí podemos empezar a hablar cómo no hacer sufrir a los peces, ¿no? Por ejemplo, creo que después de esta intro tan bestia, podemos empezar a hablar. Yo quería también puntualizar una cosa. Has hablado de los peces de importación que vienen de por ahí. Y también quiero decirle a todas las personas que nos escuchen hoy o en un futuro, es que no solamente el capricho de tenerlos nosotros en un acuario hace que una gran parte de los que vienen mueren, sino que encima destrozan su hábitat por capturarlos. Hay una barbaridad el destrozo que hace en los arrecifes para capturar a los ejemplares que capturan. Y es un daño que nos perjudica incluso a todos, porque hay que ver unos pocos documentales para comprender que el arrecife tiene un porqué y tiene un sentido de estar. Hace una protección y esa protección la hace a las zonas donde viven las personas. Pero es que acabamos con su hábitat, acabamos con su vida y acabamos con su hábitat. Y luego en el tramo final, en el peor de los casos, bueno, no el peor, en uno de los peores, porque hay varias situaciones horribles peores, acabamos también con nuestro hábitat, cuando llegan aquí y nos hemos cansado de ellos, que solo hay que ver, y yo creo que no hace falta explicarlo muy a fondo, solo hay que irse a cualquier estanque de cualquier parque público de cualquier ciudad de España, asomarse y ver la cantidad de peces naranjas que tenemos, ¿no? En esos estanques. Esos son carpines y carpas que alguien compró, se hartó y los abandonó. Y eso también a la larga, queramos mucho a los peces de acuario o no, a la larga perjudica o sea, primero perjudicamos los lugares de origen y luego acabamos perjudicando el nuestro metiendo estos animales que no son de aquí, que son animales exóticos, ¿no? Y que intentan sobrevivir como pueden ante el abandono y acaban convirtiéndose pues en animales que perjudican a nuestra propia fauna autóctona. Esto también, sí. De principio a fin, el mundo del pez es bastante cruel. Y luego hablaremos un poco de qué peces son más populares, ¿no? Cuáles se venden más. Y a ver si me acuerdo de parar un momentito cuando hablemos de una de las especies más populares y más maltratadas realmente, de decir una cosa que va a sorprender a muchísima gente de estos animales. Entonces, esto de maltratar a los peces, ¿no? Yo a veces lo he dicho y a mí la gente me dice, bueno, pero a los peces no se les pega. Digo, bueno, no hace falta pegar a alguien con la mano o con un pie o un cabezazo para hacer de su vida una verdadera miseria y un desastre. Y, por ejemplo, en el caso de los pececitos de acuario, de los de agua fría, sobre todo, los más baratos, estos son los que sufren un montón, porque ¿quién no ha visto alguna vez un pez naranja nadando en circulitos en una pecera con agua, con cloro, sin oxígeno y sin nada más que una bola de cristal donde dar vueltas, ¿no? Y eso es horrible. Primero, el animal no tiene referencia y no tiene dónde esconderse. El agua tiene cloro, el cloro es terriblemente mortal, o sea, solo hay que tirarse un poco de agua con cloro a los ojos para saber el daño que hace el cloro. Imagínate vivir ahí debajo. Y ese agua se cambia del grifo sistemáticamente sin dejar que haya una bacteria beneficiosa para poder sobrevivir. Y luego estos animales van creciendo como pueden, si no tienen
la suerte, por decirlo de alguna manera, de morir y no sufrir más, y acaban no cabiendo y sufriendo lesiones medulares, problemas digestivos, problemas de escama, retenciones de heces, problemas oculares. De hecho, el efecto lupa que hacen estas peceras redondas es malísimo para ellos, para la vista. Los ruidos que emitimos, o sea, los gritos de la casa, la tele, la vida de una casa, en esas peceras el agua amplifica todo eso y provoca unas situaciones de estrés bestiales. Yo cuando le digo a la gente que esos peces naranjas pueden llegar a vivir 45 años, alucinan, porque normalmente les viven un año como mucho, 2, 3, en esas peceras redondas. Entonces, una de las grandes luchas es superar ya la idea de la pecera, del pez naranja metido en una pecera redonda. Tendríamos ya que empezar a superar esta locura y esta crueldad de meter a un animal acuático en un sitio de 5 litros máximo, en el que solo puede dar vueltas y verse la cola a sí mismo y ver la vida a través de un cristal que le está amplificando todo y distorsionándole la visión, y que no tiene dónde esconderse ni protegerse. Eso es una forma de maltrato, pero de libro, además. Brutal. Brutal, brutal. Y además es algo que, por desgracia, seguimos yendo a las tiendas y seguimos viendo las peceras redondas, ¿no? O sea, que están a la venta al lado de las zonas de acuarios. Y ves como que intentan mantener esta forma de tormento, ¿no? Todavía estamos con la pecera redonda y ves que van a comprar el pez, lo meten en la bolsa de plástico y te venden la pecera redonda para que tú metas al pez ahí. En el mejor de los casos te ponen una palmerita de plástico o un barquito, y que el pez de vueltas alrededor del barquito. Esto es terrible y no hace falta explicarlo mucho más allá de lo que es aplicar el sentido común, ¿no? Decir, bueno, ningún ser vivo quiere vivir dando vueltas, ¿no? Y este es uno de los peces más vendidos en este país, los carpines, los pececitos naranjas de toda la vida, desde que somos tú y yo niñas. El pececito naranja, que es el que más se ha vendido, el que más se ha maltratado y realmente el que más se ha abandonado en el medio natural, ¿no? Cuando se han cansado los papás o el niño ha dejado de atormentar al pez porque ya no le hace gracia y prefiere un hámster o un perro, cogen al pez, lo tiran con la pecera y todo, ¡pum!, al estanque del parque de la ciudad o al río más cercano, ¿no? Con todo lo que ello conlleva si el pez consigue sobrevivir porque de repente tiene oxígeno, ¿no? En el abandono, pues, estoy en un lago y tengo por fin oxígeno y bacterias beneficiosas para mi subsistencia. Este es uno de los peces que más daño se le ha hecho. Y otro de los peces, y ahora quiero entrar a esto, sobre el que más mitos ha habido y que también se ha maltratado muchísimo, es el famoso pez beta. ¿Sabéis qué pez es, no? El beta. Es tan pequeñito. Pequeñito, El luchador que son preciosos. se utiliza para peleas. El luchador de Siam, exacto. De hecho, se le llama el luchador de Siam porque en Asia se organizan timbas, incluso peleas de peces. O sea, yo he estado viviendo en Japón 3 meses y esto en ciertos sitios que apostaban en las peleas de peces. O sea, impresionante, ¿no? Empezando ya, horror, utilizar a un pez para peleas, o sea, lo que nadie se habría imaginado nunca. Y cuando ya no los queremos, o sea, nos los traemos a España, no los queremos para peleas, los queremos para tener y para criar, pero sorpresa, el famoso mito del pez beta que puede vivir en el agua que cabe en la huella que deja una pezuña de buey. Esa es la leyenda, pero es que es una leyenda. Lo que pasa es que aquí nos hemos tomado la leyenda al pie de la letra. El pez beta sí que es verdad que el original, el asiático, es capaz de vivir en pequeñas charquitas. Y cuando viene la época de sequía y las charcas se van secando, es cierto que puede sobrevivir en esa agua porque puede respirar aire y en un momento dado en el que no queda agua, puede salir de esa charca e ir saltando, ¿no?, ahí de costado, hacia otra charca con más agua, ¿vale? Es un pez que se ha adaptado muchísimo a periodos de sequía, sobreviviendo, respirando el aire y saliendo del agua para buscar otro sitio con agua. Igualmente sigue siendo muy arriesgado para el pez. Y esa capacidad de adaptación ha hecho que cuando llegó aquí, bueno, a los países europeos, como un pez hermoso, un pez que parecía como, ¡guau!, nunca habíamos visto un pez así, pues le ha hecho ganar la fama de que puede vivir en un jarrón con un bambú, el agua putrefacta, porque va a sobrevivir en 1 litro de agua, 1 litro de agua, que no es nada, 1 litro nos lo bebemos nosotros de un trago, en 1 litro de agua, porque puede respirar aire, ¿no? Y que el agua da igual si está ciclada, si está limpia, si tiene bacterias, porque como el pez respira aire, pues ahí puede vivir en esa porquería de sitio que suelen ser las famosas veteras, que miden, pues,
no miento, ¿eh? Envases Es algo así. lo suelen tener en las tiendas. El famoso vaso de plástico y sí, así Sí, nos los venden y además nos venden el bulo de que ahí el pez está maravillosamente bien. sí. Ahí Pues le otra metía, vez, ¿sabes qué le metía yo ahí a alguno? Eso. ya, A ver qué tal. así en la cabeza habría que darle alguno. Pues se sigue, siglo XXI, seguimos luchando y es más, nosotros hemos tenido 15 peces beta en adopción, 15 machos, o sea, el tinglado que hemos tenido que montar para que no se matasen entre ellos, cada uno en un acuario, y hemos tenido que escuchar en pleno siglo XXI, yo, ilusa de la vida, pensando que habíamos superado estos mitos, que por qué les pedíamos a los adoptantes acuarios mínimo 20 litros. Cuando en un acuario de 2 litros un pez beta era la mar de feliz y si lo metíamos en uno de mínimo 20 litros, el pez se iba a estresar, se iba a volver loco. Digo, vamos a ver, pero es que si a mí me pasas de un piso de 20 metros cuadrados a un palacio de 500 metros cuadrados, o un casoplón, yo no me voy a estresar, yo voy a ser una tía muy feliz. Lo mismo le pasará a este pez, ¿no? Que si le ponemos un acuario mínimo de 20 litros para arriba, con sus plantas, con sus zonas de esconderse, con su agua caliente, que son peces que prefieren el agua caliente al agua fría, con sus tratamientos de agua eliminando el cloro, sus oxigenadores, sus filtros, para que el agua esté sana, Cuidando el pH. cuidando los pHs. O sea, de repente hemos pasado del vaso de agua a complicar las cosas, ¿no? Decir, no, realmente es que este animal necesita unas condiciones. Digo, yo no creo que ningún pez se vaya a estresar en la vida, ni nadie se vaya a estresar porque lo cuiden y porque vigilen que las cosas vayan bien, ¿no? Bueno, pues tuvimos unas broncas con supuestos expertos en acuariofilia impresionantes, en pleno siglo XXI. O sea, que el tema peces beta también es un tema que hay que superar y que por eso yo también quería hablar de peces y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo realmente, no? Y por qué no acabamos de dar el paso adelante. Y otra cosa muy triste de los beta, aquí quería hacer hincapié, es que se experimenta con ellos. Son animales de experimentación animal. Ah, no lo sabía yo eso. Siempre aprendo Yo algo de tampoco ti. los... Son animales que se utilizan para experimentación animal, por desgracia. Y se utilizan para experimentación animal por su condición natural de ser peces luchadores. Cuando un macho ve a otro macho adulto, se experimenta el índice de estrés que presenta la presencia de un macho frente a otro y cómo reaccionan. O sea, y ese estrés al final en realidad les afecta. O sea, al final acorta su vida, les crea traumas, les crea lesiones producidas por el estrés. O sea, son animales que se utilizan para experimentación. No hace falta que les metan electrodos químicos o inyecciones. Simplemente el hecho de estresarlos, de exponerlos a otro macho, de juntarlos para que se vean y reaccionen y cambien de color y se pongan histéricos, se utilizan para hacer este tipo de experimentos, para hacer estos estudios y además, por desgracia, se hacen todos los años para que ciertas personas aprendan las reacciones que tienen estos peces, ¿no? No lo pueden grabar y pasar el vídeo y no volver a hacerlo, no. Se hace cada año. ¿Y qué pasa con esos peces de experimentación? Pues que luego se desechan, tienen un mal final, ¿no? O sea, acaban tirados. El O sea, inodoro. bueno, mejor no lo digo, cómo acaban. Pero esto era una de las cosas sobre los peces que quería decir, que también son sujetos de experimentación animal y a la gente como que les sorprende, ¿no? Que normalmente imaginamos ratas, ratones, cobayas, monos, perros, ¿no? Y los peces también son animales que se utilizan para laboratorio. No sabía yo, nunca había visto que se estuvieran Mira, utilizando. Y ahora que lo mencionas, claro, incluso me mira, imagino, Ana Duron Life está diciendo algo súper cierto, ¿no? Que la gente pone los acuarios para que decoren, sí, en plan, mira qué cookie mi acuario, y resulta que son zonas de paso que son súper estresantes, que no paramos de darle sustos a los animales y sí, exacto, les acortamos la vida por los movimientos, las sombras. Esto es otra cosa, no solo el acuario tiene que ser un sitio bien acondicionado, sino que también lo tenemos que posicionar en un sitio adecuado. Lo mismo que pasa con las jaulas de los loros, ¿no? Que aparte de estar bien construidas por dentro, tenemos que posicionarlas en un lugar donde el animal no se esté muriendo de sustos constantes, ¿no? De gritos de paso, de luces, de
de flashazos, incluso hay gente que pone los acuarios delante de la televisión y nadie ha caído en la cuenta de que los peces no tienen párpados y les estamos quemando las córneas con los rayos los rayos que emite la tele, los destellos. Esto es otra historia que también hay que tener en cuenta. O sea, acuario, lugar donde ponemos el acuario, pH de las aguas, qué especies tenemos de peces que nunca se tienen en cuenta. Juntamos peces porque nos gustan estéticamente y no nos damos cuenta que una especie es capaz de matar a la otra solo a base de perseguirla. Y solo porque los colores son chulos, ¿no? Ay, tengo este que es azul y este que es rojo y me pega, me hace la bandera del Barça. Y estamos juntando especies que se matan. La responsabilidad debería de empezar por no tenerlos. Por ahí debería de empezar, ¿no? Pero si los vamos a tener, al menos estudia de cada especie, aprende, lee buenos libros y guíate por no por vendedores, que muchas veces no saben ni lo que venden. No es sí, porque pocos sitios especializados hay que te sientes a hablar con ellos y te digan realmente lo que te vas a llevar a casa, ¿no? La mayoría saben que venden, saben el nombre y el precio, pero ni qué pH les viene bien, ni con qué especies se pueden juntar, ni qué sería conveniente si es un tipo de pez que necesita tener una cueva donde meterse porque pasa mayor parte del tiempo escondido, si necesita plantas, menos luz. Luego pasamos al tema plantas, que también los acuarios son como pequeños biotopos, o deberían de serlo, ¿no? Pequeños biotopos, pequeñas reproducciones del estado de la naturaleza. Yo me acuerdo del drama de los peces payaso con la peli Buscando a Nemo. El drama de los peces payaso, que no había ni un solo acuario que yo haya visto en casa de particular con el enriquecimiento ambiental imprescindible para los peces payasos. Ya no digo que lo pongas bonito a tu gusto, sino que era imprescindible que estos acuarios contasen con las anémonas o bueno, el pepino de mar o no sé qué planta era, que se escondían porque viven ahí realmente, ¿no? Y a la gente le vivía a los peces payaso pues meses, ¿no? Un año máximo, cuando los peces payasos son súper longevos, son de esos peces de agua caliente maravillosos que viven un montón. O luego ponían al pez payaso con el pez dory, ¿no? Los juntaban y bueno, es que es súper dramático el tema peces y lo peor es que todo esto ha estado pasando y sigue pasando durante mucho tiempo sin pena ni gloria, ¿no? Realmente, sin realmente haber sentarnos a hablar y decir basta ya con este tema. Es como que nos olvidamos siempre de ellos y bueno, ahí está, ¿no? Yo la vez que me tocó el alma muchísimo, muchísimo, que me puse a llorar y todo, fue cuando rescatamos 500 peces que habían sido abandonados sistemáticamente en el Ayuntamiento de Les de Montserrat. El destino que les iban a dar era vaciar el estanque y matarlos y realmente nadie dijo, o sea, nadie, me refiero a la mayoría de la sociedad, ¿no? Hablábamos de 500 vidas, más de 500, y nadie se llevó las manos a la cabeza en plan, Dios mío, 500 seres vivos los van a matar asfixiándolos o congelándolos. No, saltó una entidad y saltó la nuestra y dijimos, no puede ser. O sea, tienen que salir vivos y en condiciones dignas. Estamos hablando de 500 seres vivos y no sé, como si hubiéramos dicho, no, acaba de arrancar una mala hierba del jardín. Sí, era como, ¿no? Sí, dicen, vamos, yo hablo de las zonas que conozco aquí, dicen, el estanque del Retiro, vamos a vaciarle porque vamos a limpiarle. El lago de la Casa Campo, vamos a vaciarle, vamos a limpiarle. Da igual. Tiran del tapón y tiro. Estación de Atocha, típico lugar de dejar abandonadas las tortugas. Se genera una gran cantidad de tortugas y un día llega uno y dice, aquí ya no tienen que haber tantas tortugas, fuera. Y desaparecen de un día para otro y como no haya alguien como tú que diga no, stop, son seres vivos. Un momento, busquemos un plan B, sí, es simplemente, pero también eso, la impunidad para abandonarlos, ¿no? O sea, impunidad para venderlos, que se compran para niños, los peces, y son animales súper complejos de cuidar, si queremos cuidarlos
hay una diferencia entre tener y cuidar a un ser vivo, ¿no? Puedes tener hasta un elefante, pero cuidarlo con conciencia no vale todo el mundo. Y los peces se siguen vendiendo para que los niños se callen la boca. Te piden el perro y no, te compro un pez. Oye, ¿qué? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué te parece? ¿Que el pez es menos merecedor? Sí, realmente es menos. En general la gente cree que merecen menos. Y Claro, luego la impunidad para tirarlos, ¿no? O sea, claro, o sea, el de- ¿qué me vale un pez? 2 euros, ¿qué me vale un perro? 100, 200, o sea, ¿a quién valoro? Entonces, mira, te compro un pez que si se muere dentro de 15 días, encima a mí no me da trabajo, te lo sustituyo por otro que no te vas a enterar. Exacto, y ya está. Y cuando se me haga muy grande alguno que resista todas las perrerías que hemos hecho, pues lo tiro al estanque de al lado y le damos la libertad, ¿no? Y En le damos la- comillas, ¿eh? Ojo, digo la libertad que es un abandono, vamos, como una catedral, porque los animales lo pasan horrible también esto. Sí, sí, esto se hace muchísimo. Y luego las carencias de por falta de. O sea, que sí que hay gente que en este país que se lo curra muchísimo y tiene unos acuarios que dices, madre mía, qué acuario, quiero ser un pez y vivir ahí. Pero no es la mayoría. O sea, yo creo que es una persona entre mil. Una entre mil A que ver, yo haya porque, visto. a ver, tenemos que partir de que si alguien quiere tener un acuario en unas condiciones adecuadas, vale un dinero, no es barato. El mantenimiento No, de un acuario no es barato. Hay que estar controlando constantemente. En cuanto que entra una pequeña bacteria, hay que empezar a tratarla. Hay que conocer, y si lo tienes bien, tendrás plantas naturales, tendrás decoración adecuada, hay que renovarla y no vale, todo el mundo no tiene economía para tener un acuario como no, se debería, que no se debería de tener, pero no. si lo tenemos, Pero bueno, hagamos de tenerlo como se debe. los filtros, las bombas, los oxigenadores, los El cambios de carbón agua, porque que llevan los filtros, hay los que renovar. carbones activos, los sustratos, las plantas adecuadas que luego se mueren o no se mueren, los rayos UVA, incluso para las plantas, que hay plantas que necesitan. Claro, Los peces, hay peces que son muy baratos y son difíciles de cuidar y peces mucho más caros. Es verdad que hay peces que sí, son como, Dios mío, sí, ¿dónde vamos con el sí, pez? sí, Pero cierto, cierto, pero en realidad al final no es lo cuánto te vale el pez, sino todo lo que va a rodear a tu pez, ¿no? sí. Nosotros cuando dimos los betas en adopción lo teníamos muy claro de dónde tenían que ir a vivir. No era una cuestión de que pagaras la adopción o no. Era una cuestión de que para adoptar a un pez ibas a dejar un dineral antes de venir a por el pez. Que eran las quejas que teníamos. Hombre, es que me sale todo carísimo porque, claro, me estás pidiendo plantas, me estás pidiendo cobijos, varios, no un cobijo, varios cobijos. Me estás pidiendo que el acuario en sí, lo que es la urna de cristal, sea de más de 20 litros, el filtro, tal. Decíamos, claro, pero ¿qué te pensabas que te iba a dar el pez en un vaso, en un tarro de mermelada? Y era muchas sanciones se fueron abajo por todo lo que estábamos pidiendo. Hombre, vas a tener un ser vivo que yo he rescatado, que me ha costado un esfuerzo enorme y que él está aquí en contra de su voluntad, ¿no? Entonces vamos a darle la vida digna. Y era bestial la de adopciones. Gente que los llegó a pedir, los betas, y la de gente que se tiró para atrás porque cuando calculaban el precio de qué tengo que tener antes de ir a por el pez, claro, se echaban atrás y decían, no, es que me dejo más de 300 euros. Bueno, y aparte el agua, cuando decíamos el agua tiene que estar ciclada antes de llevarte al pez. Tú no puedes echar un chorro de agua del grifo y luego meter un pez inmediatamente. Mucha gente no sabía ni lo que estábamos hablando cuando decíamos el agua tiene que estar ciclada, con sus bacterias, sin su cloro, con todo el pH de gente también decía, ¿pH qué es? Digo, hombre, hay unas tiritas, tú las pones y cuando estén este colorcito, también las tiritas valían un dinero. O sea que con el tema betas descubrimos esto, ¿no? Cuesta mucho querer hacer las cosas bien. Peces populares que hay en este país, ahora que hemos hablado de peces naranjas, el pez naranjita de toda la vida, el carpín, la carpa koi también fue muy famosa y ahora está catalogada como fauna invasora. Ahora se están exterminando carpas koi por culpa de la gente. Pues mira, los guppies son otros de esos pececillos Ah, maravillosos que son pequeñicos. muy Los pequeñito. guppies que también acaban tirados porque no paran de criar. Para mí son como los hamstercitos del mundo acuático.
porque es que es juntarte 2 guppies y el año que viene tienes 3.500 millones de guppies, se mueren asfixiados en peleas o acaban abandonados porque ya la gente no sabe qué hacer Es que con tienen un tantos guppies. vicio, hija mía, qué vicio tienen. Yo les llamo los hámsters del agua porque es, ¡ay, tengo 2 guppies! Tranquilo que tendrás 30.000 dentro de un año, no te preocupes que no pasa nada. Los tetras, también los neones, el tetra, el neón, también es otro de esos peces maravillosos que han sufrido y siguen sufriendo un montón de comercio, y los molis también, También. que son todos estos pececitos chiquitines que creo que la gente piensa que por ser pequeños ya está, ¿no? Son pequeñitos, los tengo y no, son súper complicados de mantener en grupo, los grupos que estén equilibrados, que se mantenga una población digna para el acuario que has proporcionado, porque tienden a criar y tienden a hacerse poblaciones muy extensas dentro del acuario. Y luego a mí otro pez que siempre me da mucha pena, los peces disco. El pez disco que se mantiene... Ah, sí, el pez disco. Yo espero que la gente que está viendo esto en directo vaya buscando en Google, porque son peces que parece que estemos hablando en chino y en realidad alguna vez los han visto, y los han visto en condiciones Sí. que de verdad a mí los peces disco me parecen peces hermosos a rabiar, o sea, y se mantienen que, bueno, que dices, me quiero ir del planeta, porque esas urnas sin nada para que el pez flote en vertical y ya, y ahí, esa es otra manera, y se exponen así, ¿no? Esa es la idea falsa que se vende de los peces disco, que los puedes tener así flotando en vertical en un recipiente de agua, sin nada, para que no se rompan, para que no se... Bueno, los peces disco pueden vivir en grupos, y de hecho los acuarios que necesitan estos peces son unas instalaciones pantagruélicas. Yo he llegado a ver un buen acuario de peces disco y la persona que los tenía los había rescatado incluso y tenía medio sal dedicado a sus peces disco. O sea, Bueno, es verdad que sobre el pez disco hay personas aficionadas y esas personas sí que invierten mucho en aprender y en darles unas condiciones. Porque también es verdad que luego que hay un negocio ahí detrás también. Hablemos de todo. Sí que van al ejemplar más bonito, al ejemplar más grande y luego vamos a ver cómo ya no lo vendo a 20 euros, ya lo vendo a 300. Un pesico sube dinero, ¿eh? sí, 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 depende del tamaño. Los peces loro también Los son dos cíclidos. también. Pero bueno, Sí que hay gente que, oye, que incluso que tú comentas que era de un rescate y ha montado en una habitación un acuario de lado a lado, los disfruta, los vive y bueno, los tiene. y se deja la nómina en los peces, además, Claro, porque a mí claro, pero me fascinaba y me explicaba cómo los cuidaba y yo decía, madre mía, pero es que dice, claro, por eso no te adopto nada más, porque estoy con mis peces disco. O sea, una persona que no adoptaba más exóticos ni nada, porque todo lo invertía en sus peces. Y la verdad es que con él fue con quien aprendí vale, hay que superarse, ¿no? Hay que evolucionar y a lo mejor no llegar al nivel de este señor, que te juro que es medio salón el acuario, tanto de fondo como de largo. Pero la verdad es que este caballero se había dedicado y había empezado a pensar pues que la dignidad de los peces era algo maravilloso. Y fue él el que me empezó a dar pues esos cursillos, tips de cómo mantener cada especie o de qué preocuparse cuando viene una especie nueva al refugio, porque parece que lo de los peces de Olesa nos ha hecho famosos y no hemos parado de rescatar peces en masa, ¿no? Pues 20 y pico betas, guramis también. Yo de hecho me quedé con unos guramis que venían de muchísimo maltrato y al final pues tengo en la oficina, son míos ahora y los tengo con sus plantas y sus filtros y todo, que también han sido muy famosos los guramis y todas estas historias de que se han ido poniendo de moda. Lo que sí me encantaría que la gente entendiera y se les quedase muy grabado es que cuando un pez se pone de moda y aquí no lo había antes, que tengan súper claro que son peces capturados del medio natural. Esto sobre todo, que es un horror. Y que les para que se adapten a los arranca acuarios... de su vida libre, les estropean el hábitat para capturar uno, que es el ejemplar que buscan, sacrifican 50, 60, 80 o 1000, les da igual, buscan uno que es el que pide el mercado
y todo lo que cae alrededor no les importa. Exacto. Muere ahí en la barca y luego lo tiran por la esa cuando ya ha muerto. O sea, por favor, seamos conscientes del daño que hacemos comprando estos animales. Por favor. Sí, y por ejemplo aquí no sé si hemos llegado, no conozco a nadie que haya llegado a ese nivel, pero por ejemplo Estados Unidos, que siempre nos lleva como 50 años en todo, ¿no? Parece que vayan 50 años por delante en todo. Allí se han puesto de moda los tiburones, o sea, ya los peces marinos, los de agua salada caliente, y han llegado al level tiburón, escualos que los cogen pequeñitos para macroacuarios, pero cuando llegan a tamaños, pues a los tamaños que tienen que llegar, ¿no? Realmente estos animales que son inmensos. El escualo más pequeño es demasiado grande para cualquier tipo de acuario, no hay más, no hay fórmula matemática. Bueno, todos estos animales o acaban sacrificados en los acuarios nacionales, porque no se adaptan al acuario, o acaban también quitando el agua y mira, adiós escualo, ya me he marcado el moco de tener esto. Y esta es una de las cosas que parece de ciencia ficción, parece que no van a llegar nunca aquí, pero como la experiencia nos dice que todo lo que pasa allí nos lo copiamos O sea, aquí, allí se quizás vuelve típico hamburguesa, burger, todo el mundo al burger. Allí aquí lo copiamos, aquí lo todo, copiamos lo todo. copiamos todo. Nos llega tarde, pero lo Y acabamos se lo copiamos. copiando. ¿Qué narices? Sobre todo en el tema animales de compañía, lo copiamos todo. Es una cosa que he aprendido. Cuando ves en Estados Unidos, Lenguaje para el lenguaje de ellos, incluso. O sea, terminamos sí, utilizando es que era como más cool, ¿no? Si utilizas palabras así de vez en cuando. cool, Sí, cool ya es una... cool, que, entonces, es que somos así, ¿no? O sea, Sí, que allí se pone de moda tener un tigre. Pues aquí tenemos al imbécil que se busca el tigre, ¿no? que se lo copia. Que allí tienen murciélagos traídos de África e Indonesia, pues aquí lo estamos intentando, o sea, somos así. Entonces yo sé, y me encantaría, jolín, no sé si lo verá esto mucha gente, espero que sí, a pesar de la charla larga, pero a mí me encantaría que no cayéramos en eso. Pues mira, te Decir, ostras, digo, por favor, ¿sabes cómo logro que los vídeos se vean más? Que tengan una primera imagen impactante. pues pon la imagen de un tiburón, porque de Claro, verdad, fíjate, yo es uno de los grandes pánicos que tengo, mira, de que caigamos en el tema escualos. pues estoy subiendo un vídeo con las ayudas de cada mes y en esta semana he subido 2 ayudas de 2 meses distintos. En una he puesto un perro en unas condiciones lamentables, la han visto. En el otro no puse imagen que llamara la atención y no se ha visto. Ah, O sea, fíjate, es que es curioso. sí, sí, Qué curioso, ¿verdad? Lo dejo ahí también para curioso. que te lo piense, ¿no? También no. Pues sí, He leído una cosa, estamos muy de... he leído por aquí una cosa que han dicho y creo que es interesante también que la puntualicemos. Que también, si tienes un acuario, debes de tener también otro preparado por si un pez enferma, ponerle en aislamiento. Cierto, cierto, es verdad. Hay que Mira, y además hay que decirlo, es verdad, porque además es una de las cosas que quien viene por la oficina del refugio se ríe mucho de mí, porque yo tengo un acuario aquí con guramis y al lado tengo un acuario con nadie, que está ciclando todo el rato. Está el filtro, están las plantas, no hay nadie en ese acuario. Todo el mundo dice, ¿para qué tienes esto aquí consumiendo electricidad? Digo, pues si se me enferma uno, poder sacarlo inmediatamente y no... O sea, pero ya de inmediato, chop, chop, ¿no? Y poder atenderlo en el acuario. Es más pequeño, pero es un acuario hospital, o sea, es una zona de hospitalización. Cierto, esto no solo hay que puntualizarlo, sino que hay que darle la importancia que merece, ¿no? De Claro, no tener un vamos a acuario decir aparte que para... tengas otro del mismo tamaño, puedes tener otro un poco más pequeño, pero siempre preparado por si uno enferma, tenerle donde aislarle, porque Sí, y donde medicarlo, porque se medican medicarle, los peces también. Sí, se y se medica, operan, y se operan. Se claro, operan de tumores. Pues mira, en Madrid están los chicos de la clínica Exóticos 24 horas, que son, bueno, son los que más veo en las redes sociales operando peces de tumores.
O sea, que también van a quirófano y también necesitan medicación, algo que la gente ahora mismo, seguramente alguien verá el vídeo y dirá, estas locas que están diciendo de operar a un pez, de que se operan de tumores, les salen tumores y les salen malformaciones y se pueden hacer Que aprendamos que una crestas. vida no vale por el dinero que te ha costado, sino por el valor de ser un ser vivo. Tiene sentimientos, sabe pensar, sabe sufrir y los entornos sufren estrés, tristeza, sienten miedo. O sea, es que Miedo. sienten lo mismo que sentimos nosotros. Si es que eh, mira, yo para la gente que tiene fe, porque yo no soy muy de fe, ¿no? Yo tengo la mía, ¿no? Pero yo para la gente, si verdaderamente crees que hubo un todopoderoso que eh, nos creó a todos igual, si es que todos tenemos cerebro, respiramos, comemos, cagamos, lloramos, nos reímos, Sí, sí, sí. parimos. ¿Me entiendes? O sea, es que al final somos todos iguales, somos seres vivos que sufrimos y padecemos. Y hay que empezar desde chiquititos a enseñarle a los niños a que si se encuentran en casa una hormiguita es mejor cogerla en una hoja y sacarla al jardín y que viva libre. Y dejemos de pisar el bichito que nos encontremos en casa. Cierto, cierto, y de infravalorarlos, porque es algo que nos inculcan desde muy pequeños, la infravaloración. No con maldad, ¿eh? No, o sea, no quiero decir ahora, es que conmigo mis padres han sido malísimos, no, pero a mí de pequeña, a mí se me enseñó que un perro valía más que un pájaro, que no lo han hecho con maldad, pero lo han hecho. Y yo me pasé mis primeros 14 años de vida pensando que un perro valía más que un pájaro, hasta que un pájaro me demostró que no. Tuvo que ser el pájaro el que me dijera que no, que estaban equivocados mis padres, que la educación... Y a día de hoy, con más maldad o con menos maldad, seguimos haciendo esto, ¿no? De, bueno, quiero un perro, no, un pez. ¿Por qué? ¿Qué pasa, no? ¿Qué problema hay? ¿Por qué tiene que ser un pez? Si sabe... Porque el perro va a sufrir, y el pez también. El pez también. O Pues sea, nada, yo he dicho esto, pero para todos estos que creen que nos creó un superpotente, ahí se equivocó en algo. Puede que fuera muy inteligente y creó el mundo y creó todas estas cosas, pero a la hora de crearnos a nosotros cometió el peor error de debió toda, de cogerlo. vamos, Cogió los restos de lo que sobró y salimos. una cagada. Bueno, o sea, yo creo que estaba mal y No, no, no. A ver, el ser humano, venga, vamos a poner un poco de optimismo. El ser humano es tan horrible como maravilloso. sí, Y yo todavía tengo fe. Es tan horrible como maravilloso. yo Eso tengo. es la paradoja del ser humano. Lo que pasa es que hay días que la fe me flaquea. Por ejemplo, cuando ayer y antes de ayer empecé a ver lo que ha ocurrido con la mamá elefante, cuando veo un animal con los ojos que se los han tenido que sacar porque le han disparado, y ahí es cuando me flaquea la fe. Pero sí es verdad, voy a ser sincera que creo en la humanidad porque creo en personas como tú. Y en personas como tú hay muchas que están luchando por hacer de este mundo un lugar mejor. Entonces sí que creo, pero hay que darle un poco de humor y es que al final creo que cometió, eh, tuvo que hacernos un poquito mejor y con una mente un poco más esa. Tere, se te está cortando, no me fastidies. Hey, bueno, pues como se había cortado el vídeo así inesperadamente porque mi móvil se quedó un poquito muerto, pues os dejo aquí la conclusión del vídeo que hemos hecho con Basma Banco de Alimentos. Y la conclusión es que, por favor, antes de adquirir peces de forma compulsiva, no caigamos en la tentación de pensar que son animales fáciles de cuidar. Sufren muchísimo estrés, le agobian muchísimo los cambios y son animales que realmente son muy sensibles y que son capaces de recordar quién los trata bien y quién no. Así que, por favor, no forméis parte del maltrato animal a través de los peces.
sienten un montón, son animales que pueden llegar a querernos y a reconocernos. Y si vas a adquirir un pez en algún momento, intenta antes de comprarlo en una tienda, adoptarlo en alguna protectora, porque hay protectoras que tienen peces buscando hogar y hay muchos peces en estanques que todavía están esperando una oportunidad para irse a un hogar y no ser sacrificados. Un besito, adeu, adeu y muchísimas gracias por la paciencia que habéis echado con la charla.